¿Y si te dijera que existe una hija de Jacob cuya historia quedó enterrada en el ruido de los campamentos y en el silencio de los hombres? Todos conocen a Rubén, Simeón, Leví, Judá y José. Sus nombres resuenan como tablas de la memoria del pueblo. Pero Diná aparece apenas como un susurro, un nombre que la tradición pronuncia con nuestros dedos sobre la Biblia. ¿Por qué nadie la escuchó? Hoy vamos a sacar esa voz del polvo. Vamos a mirar lo que Dios ve cuando la historia calla y a aprender cómo el silencio de los poderosos puede volverse testimonio para la justicia divina. Si te interesa rescatar las voces olvidadas, suscríbete ahora para no perder nuestras entregas semanales. Quédate hasta el final para ver cómo la memoria de una mujer herida nos llama a la misericordia y a la reparación, porque vengo con años de estudio bíblico y reflexión pastoral para guiar este camino entre las tiendas de la antigua narrativa. En la margen de Siquem, entre colinas secas y fuentes que aún susurraban promesas de agua, acampó una familia que era casi un pueblo. Jacob vivía con sus mujeres y sus hijos, tiendas pegadas en la ladera, ollas humeantes y lana tendida al viento. Se sentía el olor del incienso y del pan recién horneado, el sonido de terrazas donde las mujeres hilaban y el tropel de jóvenes que discutían sobre ganado y sobre honor. Lea tejía junto a todas, Rachel pasaba con sus ojos reservados, Bilha y Silpa traían la comida al fuego, y los muchachos corrían entre las tiendas con voces que cortaban el aire como cuerdas de arpa. Entre ellos estaba Diná, la única hija conocida de Jacob, cuyos pasos eran más callados, pero cuya presencia mezclaba luz y preguntas. La tensión latía en las conversaciones de los hombres. Había disputas sobre acuerdos con habitantes de las ciudades cercanas, negociaciones por agua y por comercio, una mezcla de temor y aspiración que marcaba cada amanecer. Era un tiempo de alianzas frágiles, de hombres como Hamor y su hijo Siquem rondando la periferia, intercambiando miradas y palabras con la fuerza que brota cuando la tentación se encuentra con la oportunidad. Diná creció con la textura de la lana entre sus dedos y con el sabor del dátil en las tardes de verano. De niña corría hasta la fuente para mojar la tela, sintiendo el frío del agua en las manos y la luz del sol en la piel, escuchando en el viento historias que las mujeres repetían junto al fuego. Soñaba con lugares más allá de las colinas, con mercados abarrotados de especias, con voces de mujeres de otras tiendas que cantaban en tonos que no conocía. Su infancia fue un entramado de juegos y pequeñas responsabilidades, de risas con Silpa y con los hijos de Lea, de miradas de aprobación de Jacob cuando traía una melodía aprendida en la ruta. En la adolescencia, su formación incluyó la lectura de las leyendas de los patriarcas, la práctica de preparar panes y la enseñanza de las oraciones que su madre murmuraba al anochecer. Pero también hubo pérdidas. La muerte de un cordero querido que ella había cuidado, una enfermedad que dejó huellas en su voz, y la sensación de que su valor estaba medido por las manos que la poseían y no por su propio corazón. Todo eso la moldeó, le dio una sensibilidad profunda para las injusticias y una ternura que la acercó a las mujeres de otras tiendas. En el presente, su vida era un cruce entre memoria y expectativa. Una joven que buscaba ser vista por lo que era y no por el linaje que la rodeaba, y que sin saberlo habría de convertirse en el punto de quiebre entre la ley de la honra y la justicia humana frente a la mirada de Dios. La mañana del encuentro se dijo que Diná salió de su tienda para ver cómo vivían las mujeres de la ciudad de Siquem, para aprender tejidos nuevos y escuchar canciones que no eran las suyas. La descripción del camino registra el polvo fino que se pegaba a las sandalias, el olor especiado del mercado, el murmullo de vendedores, la textura áspera de los tejidos que ella tocó con curiosidad, el sabor seco del pan que le ofrecieron. Allí conoció a Siquem, hijo de Hamor, cuya mirada fue primera como promesa y después como reclamo. El encuentro narrado por los testigos es breve y denso en sensaciones. La voz de Siquem baja, el tacto de una mano que no esperaban, la sonrisa que no correspondía a su libertad. Un vecino relató, lo vi hablarle, lo oí llamarla por su nombre. Otro añadió, sus palabras eran suaves, pero su paso fue apresurado. Una mujer comentó, ella parecía curiosa, pero también insegura. Y un anciano dijo, la ciudad se llenó de rumores al atardecer. Esas voces describen lo visible, pero la pregunta que queda es qué sintió Diná en su cuerpo cuando sus límites fueron cruzados, y por qué su voz no se convirtió en testimonio en el mismo momento.
El acto que alteró todo no será narrado con detalles que revivan la violencia, sino con la gravedad que merece. Hubo una transgresión contra su cuerpo, un silencio que nació donde debía haber habido grito y auxilio. Se percibió el frío de la impotencia, el amargor de la traición, el silencio que siguió como un manto. Los olores del mercado parecieron apagarse en la memoria de quienes supieron después. Los pasos se volvieron pesados, las manos vacías. Cuando Jacob oyó del episodio, su tienda parecía más grande y más vacía. El crujido de las cuerdas de la tienda le recordaba la fragilidad de la carne y de la honra. Nadie registró la voz de Dina en esos momentos prolongados. Su nombre fue dicho por otros, su experiencia fue representada pero no fue narrada por ella. Ese silencio es lo que grita ahora a través de la historia. El olvido no es ausencia de hechos, es la decisión colectiva de no escuchar. Si esto te toca como espectador, no te quedes en el silencio. Muchas veces la comunidad necesita hablar para encontrar claridad. Si lo que acabas de escuchar te moviliza, comparte tu opinión en los comentarios. Empieza tu respuesta con justicia, si crees que lo que corresponde es buscar reparación y diálogo. O con venganza, si piensas que la acción contundente era la única salida para preservar la honra. Tu voz ayuda a otros a ver ángulos que quizás yo no haya percibido, y tus relatos personales pueden iluminar cómo estas historias resuenan hoy. Recuerda que aquí formamos una comunidad que busca aprender de las Escrituras y aplicar la misericordia junto con la verdad. Ahora, volvamos a lo que hicieron los familiares, porque la respuesta de la casa de Jacob marcó el rumbo de todo. La reacción vino envuelta en diplomacia y rabia oculta. Hamor, padre de Siquem, buscó negociar en nombre de su hijo, ofreciendo alianzas y matrimonios, proponiendo trato y convivencia. En una cena narrada con voces encontradas, Hamor habló con calma, Jacob miró a sus hijos y los hermanos sopesaron la propuesta. «Podemos tomar a estas mujeres y vivir entre nosotros», dijo Hamor con un gesto que intentó parecer honorable. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Jacob con voz estancada. «Uniones, comercio y que sus hijos se casen con nuestras hijas», contestó Hamor. «¿Y la honra de nuestra sangre?», preguntó Simeón con los ojos como brasas. «Si se casan, la alianza será nuestra», insistió Hamor. «No es una cuestión de contratos», replicó Leví. «Es una afrenta a lo que guardamos». Los diálogos fueron largos, llenos de palabras suaves y de miradas que pesaban. Se mencionaron nombres: Jacob, Hamor, Siquem, Simeón, Leví, Rubén, Judá. Leví propuso esperar la ley, Rubén recordó tradiciones, mientras Raquel y Lía escuchaban sin intervenir abiertamente, sus manos apretadas como si tuvieran que sostener el mundo. En esa sala de tiendas se manifestó la tensión entre la negociación política y la búsqueda de honor, entre la compasión por la hija y el cálculo público. En la noche se planeó otra cosa. Los hermanos, heridos en su orgullo y en su percepción de la familia, tramaron una respuesta que mezcló astucia y furia. «Dime, ¿qué propones?», preguntó Simeón. «Un engaño», murmuró Leví, «que finjamos aceptar para tomar lo que nos han quitado». «¿Y Dina?», dijo Rubén, su voz quebrada por la duda. «La salvamos», respondió Judá con resolución, pero no con palabras. Las voces se entrelazaron en 6 o 7 intercambios tensos, cada uno con una imagen sensorial: la linterna que parpadeó, el olor del aceite vertido, el gusto de la sal en la lengua como presagio. El plan se hizo con manos que escondían espadas, con promesas rotas y con el fuego que enciende la rabia colectiva. Ese momento fue de una gravedad que dejó marca en todos los cuerpos, hizo que la tienda vibrara con emociones que no se podían revertir con simples palabras. El acto de venganza se desplegó con una precisión que horroriza y que invita a la reflexión moral. Los hermanos atacaron la ciudad. El clamor llenó las calles, el sonido de armas chocando, el olor de humo, la vista de puertas abiertas y de personas que huían. En un intercambio de diálogos prolongados entre líderes de la casa de Jacob y algunos aliados de Siquem, se escucharon excusas, amenazas y lamentos. «Esto es por Dina», decían los hombres con voces que pretendían justicia. Otros gritaban que la violencia no repara. Dentro de la ciudad, escenas de rescate y de sangre se alternaban con llantos, con el crujir de tablas y el humo que cubría los tejados.
No podemos retroceder ahora, dijo Leví a Simeón. Esto nos marca para siempre. ¿Qué hemos hecho por la vida de una mujer?, pensó internamente Rubén mientras sus manos temblaban. En esa noche, la tensión alcanzó su paroxismo, y la dualidad entre justicia y venganza quedó expuesta como una herida abierta. La comunidad entera tuvo que enfrentar la consecuencia de elegir la violencia como respuesta a la injusticia inicial. Momento de tensión 1. En la penumbra de la tienda. El aire estaba denso, con olor a cera, la piel se erizó, la lengua quedó seca. Los hermanos discutían mientras fuera se oían pasos. Adentro, la respiración era una cadena que apretaba. «¿Qué nos queda?», preguntó uno. «Nuestra sangre, nuestra honra», contestó otro. El silencio siguiente fue tan pesado que pareció tangible, golpeó la piel como lluvia fría, y cada mirada era una sentencia. En esos minutos, la memoria del patriarca se volvió una colección de historias que pesaban más que soluciones. La decisión se tomó con la misma violencia con la que se sintió la afrenta, y ese eco resonó en los días siguientes. Momento de tensión 2, después de la matanza. El olor a ceniza y a hierro llenó los caminos. Los gritos se apagaron. Quedaron cuerpos y preguntas. Los hijos de Jacob regresaron con el rostro marcado por la sorpresa de su propia acción, y la tienda principal olía a pólvora emocional, a culpa cocida en silencio. Jacob oyó los pasos, las voces diminutas que trataban de justificar, y su corazón se dividió entre la ley de los hombres y la voz de Dios que llama a la misericordia. Esa noche, cada uno se acostó con la sensación de que nada volvería a ser igual. El conflicto familiar tomó cuerpo en el diálogo entre el padre y sus hijos, en la confrontación que no tenía retorno. «¿Qué habéis hecho?», preguntó Jacob, con voz que intentaba contener la pena y la ira. «Protegimos la honra de nuestra hermana», respondieron Simeón y Leví en unísono que no podía ocultar la tensión. «¿Acaso no debimos consultarte?», añadió Rubén, culpable y temeroso. «Vuestra acción traerá consecuencias», dijo Jacob, mirando al sur como buscando una ley mayor que tutelara su casa. «Y Dina», repitieron las voces pequeñas de las mujeres dentro de la tienda. ¿Y su voz? Nadie supo exactamente qué responder. Y la ausencia de Dina en esas respuestas fue un hecho que pesó más que cualquier palabra. La política de las ciudades vecinas cambió, las alianzas se resquebrajaron, y la reputación de la casa de Jacob quedó marcada por la doble tragedia de la violación y de la venganza desmedida. En un mes, la comunidad contaba las pérdidas y las nuevas alianzas. Algunos dejaron la tienda de Jacob, otros llamaron para pactar en razón del miedo. En 3 meses los caminos que conducían a Siquem mostraban guardias y miradas recelosas. En 6 meses, la memoria de Dina era un hilo que la familia intentaba coser al tejido de su honor, aunque sin reparar la tela rota. La Biblia nos ofrece estos relatos no para glorificar la violencia, sino para que miremos entre las líneas y preguntemos por la justicia que proclama el Señor. Dios es quien ve, y la Escritura registra nombres y hechos como advertencia y luz. Hoy, al recordar a Dina, debemos preguntar qué significa honor en el pueblo de Dios, y si la venganza alguna vez subsana el agravio hecho a una mujer. Te invito a suscribirte si quieres más relatos que rescatan voces olvidadas, y a descargar el devocional gratuito que dejamos en la descripción para acompañar esta reflexión. Escribe en los comentarios tus impresiones, comparte esta historia con alguien que necesite meditar sobre la justicia y la misericordia, y únete a nuestra comunidad que busca la verdad con compasión. Que la memoria de Dina nos enseñe a no callar ante la injusticia, que nos impulse a escuchar a quienes han sido silenciados, y que la paz que solo Dios puede dar transforme nuestro deseo de venganza en búsqueda de reparación. Aunque la historia humana tropieza con la violencia, la Biblia nos recuerda la promesa de que el Señor no olvida, que registra cada lágrima y escucha cada nombre que la historia trata de enterrar. Que la lectura de este relato nos lleve a orar por las víctimas, a pedir sabiduría para las decisiones colectivas y a practicar la justicia con misericordia. Si este video te movió, suscríbete para aprender juntos, comparte la narración y descarga nuestro material devocional que acompaña cada episodio.
Oramos para que la gracia y la redención maten el odio donde haya sido sembrado, y para que la memoria de Dina no sea ya una sombra sino una luz que revela la verdad. Que la bendición del Señor guarde tu corazón, que la misericordia transforme nuestras acciones, y que la paz de Cristo nos enseñe a recordar con justicia.